Soy Juan Antonio Gómez Velázquez, perito evaluador con la especialidad de la UNAM, especialidad de evaluación. La experiencia que tengo en el medio es de 31 años. Y hablar de la evaluación es hablar de una actividad que en cierto momento fue totalmente empírica, aunque en la actualidad ya se empezó a buscar perfiles que tengan un número de horas de actualización y de conocimientos. Sin embargo, esta actualización no necesariamente lleva nuevas técnicas, normas, métodos, criterios técnicos y procedimientos. Se está haciendo evaluación del siglo pasado. ¿Y qué es lo que sucede en esta actividad? Después de que se percibe que tiene un carácter muy empírico, entonces, ¿qué es lo que se hace? Cursos de actualización que después dan, pues son el punto de partida para las especializaciones que en la actualidad creo que ya se abusó del abanico de ellas. Sin embargo, la intención es buena. Pero además, estos evaluadores deben de demostrar una certificación que se logra con horas de actualización, aun cuando tengan la cédula profesional. Somos los únicos profesionistas que tenemos que acreditar actualización de horas anuales, aun cuando tengamos cédula. En este momento puedo asegurar que los mapas curriculares con los que se están formando especialistas han perdido de vista aspectos de la sustentabilidad que se está teniendo ya en los inmuebles, pero además ya tenemos inteligencia artificial en ellos y hasta hemos dado en llamarles edificios inteligentes. Es cuestión de que platiquemos sobre el tema, pero el inteligente no tiene nada. Tienen amenidades que le dan una calidad de vida a los que viven en ella, en el inmueble, pero hasta eso. Pero la cuestión es la siguiente. Cuando hace un momento decía que se estaba haciendo una especialidad, ¿sí?, en donde pues tan solo se tienen conocimientos que ya se habían sido adquiridos a la carrera de origen, ya han perdido de vista totalmente que en los planes de estudio ya no existe, como había dicho, sustentabilidad, materia sobre sustentabilidad y inteligencia artificial. Y quiero decirles que además aquí tendremos que hablar no solamente de inmuebles habitacionales, tendremos que hablar de industria, centros de negocio, hospitales. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Tenemos la inteligencia artificial que nos ha arrollado. Sin embargo, no estamos haciendo estudios más que aisladamente. En algunos centros se habla de este tipo de cursos, pero es muy poco, es un ejercicio mínimo. En este momento, simplemente en la cuestión de hoteles, estamos hablando ya de hoteles de 4 diamantes en México. ¿Qué predomina allí? Inteligencia artificial, sustentabilidad. Y bueno, en este momento en el corredor Reforma tenemos inmuebles inteligentes de todo tipo, centros de negocio, tenemos hospitales, tenemos hoteles. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo estamos preparando? Pues que es importante, es imperioso que empecemos a innovar, a investigar para profesionalizar más nuestra actividad. Quiero decirles que realmente hay mucho por hacer. Y si nosotros nos vamos al tipo de uso de los inmuebles, estamos prácticamente en la edad de piedra. Les voy a mencionar, existen inmuebles, bodegas que ya tienen amenidades de sustentabilidad e inteligencia artificial. Hay edificios para la práctica del deporte, para la educación, para la habitación, para hoteles, para hospitales, inmuebles de cultura
Quiero decirles que antes, en mi época, cuando yo entraba a un museo, iba a leer la ficha técnica de cada ya sea pintura o estatua. Ahora es diferente totalmente. Por lo pronto, ya antes de tu casa puedes hacer recorridos virtuales de un museo, el que quieras. En cuanto a la cuestión de los hospitales, quiero decirles que en este momento ya se opera a distancia. O sea, desde una persona, un doctor en Nueva York, puede operar a una persona aquí. Y entonces, ¿qué pasa con la evaluación? Nos estamos quedando rezagados. ¿Qué es importante? Empezar a apostarle a la qué, a los estudios, a la innovación y a la investigación. ¿Para qué? Pues para generar normas, metodologías, criterios y procedimientos técnicos con las que se tengan trabajos verdaderamente profesionales. En la actualidad, para una evaluación de interés social, se utilizan 20 hojas, es puro bluff. Entonces, se puede hacer con menos, siendo más objetivos, más profesionales y sin tanta parafernalia que se está haciendo actualmente. Le apuesto a la investigación, a la innovación y a una evaluación cada vez más profesional. Y sobre todo, algo que en Santiago de Chile sostuve es: necesitamos hacer la escuela latinoamericana de evaluación. Las características de los pueblos latinoamericanos son las mismas y resulta que estamos aplicando alternativas anglosajonas o de otros países. ¿Qué quieren? También son verdaderamente empíricas. No hay ciencia al respecto y estamos nosotros eternamente dominados por conocimientos de extranjeros que vienen. Entonces, creo que no es así. He estado en varios países de América Latina y les puedo asegurar que tenemos las mismas características económicas, sociales y políticas que hay. Entonces, lo único que nos diferencia es el sonsonete, es la forma de hablar. De ahí para el real, tenemos que pensar en una escuela latinoamericana de evaluación.